Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Seamos todos bienvenidos esta noche a la casa del Señor. Y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar en este lugar. Ahí donde usted está, voy a pedirle que cierre sus ojos e incline su cabeza. Hay hermanos que necesitan de su oración esta noche. Tenemos algunas peticiones delante del altar y queremos que sea Dios el que pueda dar una respuesta. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos estar aquí esta noche para adorarte. Pero queremos recordar, Señor, la vida de nuestros hermanos que están pasando situaciones adversas en este momento. Te pedimos en el nombre de Jesús que extiendas tu mano de sanidad, Señor, sobre esa bebé, sobre la vida de mi hermano, Señor, ese joven, ese adulto. Tú conoces las peticiones que hay en el altar y creemos que tú eres el Dios que da respuestas que van conforme a tu voluntad. Fortalece cada vida, fortalece cada corazón y permítenos en esta hora, Señor, el poder alimentarnos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre, mientras usted me ayuda, en Romanos capítulo 8, en el verso 31, siempre pasamos circunstancias difíciles, adversas, ¿verdad? Dolorosas, muchas de ellas. Y cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, entendemos el por qué pasamos situaciones como esas, o de repente sabemos que Dios provee o que Dios da la fuerza para poder seguir adelante. Sin embargo, hay quienes se formulan preguntas cuando están enfrentando situaciones difíciles. Y la pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿O por qué Dios no me ayuda? ¿O por qué Dios permite tal situación? Y entonces tratamos de querer entrar en controversia con Dios. Pero es muy fácil, realmente Dios ahí está siempre, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. Él no ha cambiado. Pero entonces hay momentos en que nos sentimos solos o abandonados. Hay momentos en los cuales estamos atribulados. Y vuelve la pregunta, y hay quienes dicen, ¿por qué? La respuesta es muy sencilla. Dios no ha dejado a nadie de la mano. Nosotros hemos dejado a Dios en un lugar para vivir nuestra vida. Cuando la gente se pregunta dónde está Dios, entonces la respuesta es, Dios está donde tú lo dejaste. Porque de repente tenemos conceptos de Dios como el Dios que me sana, el Dios que resuelve mi problema, el Dios que soluciona mi situación. Pero yo quiero decirle algo sin el temor a ofenderlo. Muchas veces buscamos un milagro, pero debemos tener el concepto claro que venimos a este lugar y estamos en este lugar porque el anhelo es la salvación, disfrutar de la vida eterna en Cristo Jesús. No se vaya a ofender, pero hay quienes buscamos un milagro, pero quiero que usted lleve claro en su corazón hoy, nadie es salvo por un milagro. La salvación se obtiene únicamente a través de Cristo. Muchas veces queremos que Dios haga cosas con el fin de ¿qué? De que algo suceda para mi beneficio. Y luego que obtengo mi beneficio, me olvido de quién es Dios. Sin embargo, como iglesia del Señor, debemos comprender que Dios siempre está de nuestro lado, Dios siempre está con nosotros, Dios siempre está presente y Dios siempre bendice nuestras vidas. Y yo digo amén. En Romanos, en el capítulo 8, en el verso 31, la palabra del Señor dice, ¿qué diremos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, tenemos la certeza de que Dios realmente está conmigo. Aunque pase adversidades, aunque pase dolencias, aunque pase necesidades,
El salmista dijo en el Salmo 118, en el verso 6, Salmo 118, en el verso 6, el salmista dice: Jehová está conmigo. La pregunta es, ¿también está con usted? ¿Me escucharon, hermanos? ¿Está también con usted? Entonces Jehová está conmigo. ¿Y qué sucederá? No temeré. Eso no quiere decir que no tengo dificultades. Eso no quiere decir que no hay tentación, que no hay necesidad. Pero si mi vida, si nuestra vida está bajo las alas del Omnipotente, podemos estar confiados y seguros en todo tiempo. Entonces dice el salmista: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El hombre puede intentar muchas cosas. El hombre puede inclusive maldecir. El hombre puede hacer lo que quiera. No importa lo que él intente hacer, Dios está de nuestro lado. La iglesia del Señor debe estar confiada en Dios. La iglesia del Señor debe mantenerse de pie, segura de que Dios está como poderoso gigante. Como dice Jeremías en el capítulo 20, en el verso 11. Dios lo ha demostrado de una y de otra manera. Y Jeremías dijo, ese texto es muy interesante. Y Jeremías dijo: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. La confianza entonces, ¿cuál es? Jehová está conmigo, ¿cómo? Como poderoso gigante. Dele palmas al Rey. Él es digno de la alabanza y de la adoración. Y eso me hace recordar, hay quienes utilizan una imagen, tal vez no me confundo, pero hay quienes utilizan una imagen y de repente aparece ahí un leoncito, ¿verdad? Chiquito, y alguien quiere atacarlo y como que el que lo quiere atacar de repente se asusta. El león pequeñito realmente cree que le tiene miedo a él. Pero el que está allá está viendo a alguien más grande que ese león. Y eso me hace pensar nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios. Aunque esté pasando adversidad, aunque estemos pasando necesidad, algo que no debemos olvidar es que Dios siempre está con nosotros. Dios ha bendecido nuestras vidas y Dios ha estado con nosotros y lo ha demostrado a través de las bendiciones. Jamás podremos estar perfectos, jamás podemos obtener todo lo que deseamos, pero algo de lo que podemos estar seguros es que Dios proveerá. Es que Dios suplirá nuestras necesidades. Recordando las palabras del proverbista que dijo: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue un pedazo de pan. ¿Por qué? Porque nuestro proveedor es Dios. ¿Y por qué? Porque Dios siempre está con nosotros. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, en el verso 18, y luego verso 22, y luego saltamos al verso 29. Dios está con el anhelo de bendecir nuestras vidas, pero también nuestras familias. Dios no solamente quiere bendecirlo a usted, Dios quiere bendecir nuestra descendencia. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Mire las preguntas del rey. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi casa? Y nosotros podríamos algunas veces decir: Señor, no me merezco esta bendición, pero gracias por bendecirme. ¿Quién soy yo para tener tanto? ¿Por qué? Porque la bendición viene de Dios y la bendición de Dios
es la que enriquece. Vea lo que dice el verso 22, luego verso 29. Estamos hablando de que Dios realmente ha demostrado en nuestras vidas la bendición. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Verso 29, y dice de manera literal: ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo. ¿Ha faltado algo en su casa? Posiblemente usted diga: me falta tener la salud al 100%. Posiblemente el milagro más grande que nos haga falta en casa es que Dios añada los que han de ser salvos. Ahora, Dios ya lo dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces quiere decir que Dios va a cumplir esa promesa. Pero no debemos desistir. Debemos continuar, debemos perseverar, debemos mantenernos firmes delante del Señor. Ahora, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo ha dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. La bendición de Jehová es la que enriquece. Dios lo ha demostrado. Dios ha provisto el pan, Dios ha provisto el vestido, Dios ha provisto salud, Dios ha provisto trabajo, Dios ha suplido las necesidades personales y de la familia. ¿Qué podemos decir? Que Dios está de nuestro lado, que Dios está con nosotros, no importa lo que el hombre o el enemigo quiera hacer con usted y conmigo. Ahora, nos ha guardado de muchas cosas. Dios ha provisto de todo, pero hay algo que usted y yo debemos considerar, y muchas veces no estamos de acuerdo en ello, en que a pesar de todo lo que acabamos de mencionar y de todas las bendiciones que Dios promete, las dificultades siempre vendrán a nuestra vida. Una, porque la lucha es personal. Pablo lo expresó en la carta a los romanos. La lucha es personal. Una. Dos, el mundo ofrece muchos atractivos y quiere desviar nuestra atención. Y tres, el enemigo, que el Señor lo reprenda, él buscará, él intentará, él estudiará la manera en cómo hacernos tropezar. Pero como iglesia debemos estar con los ojos abiertos y saber por dónde podría atacar o cuál sería el lado débil que yo o que usted tiene o que todos tenemos, y poner nuestras vidas en las manos de Dios. Entonces, estamos en Cristo, amén, pero habrán dificultades, habrán luchas, y ante ellas usted y yo no debemos doblegarnos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el verso 16 al 18, encontramos algunas dificultades que usted y yo podemos considerar para aplicarlas a nuestra vida. Y mire, pasó un hecho que nos llama la atención. Al anochecer descendieron sus discípulos, ¿a dónde? Al mar. Bueno, no a tomar sol, ¿verdad? No a broncearse, ¿verdad? Era su trabajo, eran pescadores, era su medio de transporte, pero sin embargo, Jesús nos narra la historia, hasta el verso 18, por favor. Juan nos narra la historia de lo que pasó, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, pero había una situación. Jesús no había venido con ellos. Verso 18. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Si usted sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta de lo que pasó. Los hombres o los discípulos que iban ahí eran pescadores, conocían el mar, sabían el peligro de andar en el mar. Usted y yo vamos al mar, pero para broncearnos, ¿verdad? Para tomarnos una agua de coco o qué sé yo. Y no está malo, está bien, disfrute la vida.
Dios lo ha bendecido, usted disfrute lo que Dios le ha dado. Pero en esta ocasión lo que estamos hablando son las dificultades que ellos enfrentaron. 1, era de noche. 2, estaba oscuro. Una noche muy oscura. 2, en el barco. 3, el mar. Y 4, los vientos que soplaban. ¿Cuál era el fin? Usted ya sabe, quizás darle vuelta a la embarcación. Quizás que el barquito se llenara de agua y se hundiera. Aunque ellos eran pescadores, en esa situación sintieron cierto temor. Y había un detalle importante: Jesús no iba en la barca. ¿Sabe usted lo que representa tomar decisiones en nuestra vida sin tomar en cuenta a Jesús? Supongamos que usted quiere contraer matrimonio. Y entonces miró el caballero con sus 6 ladrillos ahí marcados, ojos azules, orejas chiquitas, nariz filuda, y dice: ese es. Y se dejó llevar por lo físico, lo agarró y se casó. Pero una semana después usted está peleando y aparece con un ojo morado y con el otro azul. Y después se da cuenta de un montón de cosas y va a llegar a su casa ebrio o qué sé yo. Y entonces usted va a venir corriendo y va a decir: ya no lo quiero, mire, me quiero divorciar de este hombre. Pregunta: ¿consultó usted a Dios acerca de eso? ¿Le preguntó usted a Jesús? ¿O se montó en el barco y agarró rumbo al mar sin Jesús? Jesús lo declaró en el Evangelio de San Juan capítulo 15: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Lo recuerda? Los discípulos ahora en pleno mar, en medio de la oscuridad, el ventorral que quiere destruirlos con todo y barco. Sin embargo, eso nos enseña como cristianos que las dudas vendrán, los dolores vendrán, las necesidades vendrán, los conflictos vendrán, alguna dificultad de salud vendrá, algún problema de finanzas de repente va a llegar, aunque usted y yo no lo esperemos. Pero hay algo bien importante en San Juan, en el capítulo 16, en el verso 33, Jesús dijo una palabra importante. Y esa es la diferencia. El mundo tiene problemas, el mundo tiene situaciones difíciles, el mundo atraviesa circunstancias complicadas. Y últimamente se ha visto en nuestro país personas que han ido a tirarse bajo las llantas de un vehículo porque no soportan la presión. Otros han tomado determinaciones crueles contra su vida porque no soportan la presión del problema, de la necesidad, de la angustia o de la enfermedad. Sin embargo, Jesús dijo algo interesante: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y ahí está, punto. En mí tengáis paz. Ahora vea el comentario o lo que Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La diferencia está en que si Dios está con nosotros o Dios está con la iglesia y usted siente a Dios de su lado, algo que usted y yo vamos a tener es paz en nuestro corazón. ¿Por qué es tan importante la paz? Porque la gente toma determinaciones contra su propia vida, atenta contra su propia vida, o quiere hundirse en las drogas, o quiere hundirse en el alcohol, porque dentro de su vida hay un vacío que nadie lo llena. Y ese vacío solamente lo puede llenar Jesús, nadie más. Y la iglesia no puede estar turbada, como dice Juan capítulo 14, verso 1, no os turbéis. La iglesia no puede estar confundida, la iglesia no puede perder la visión. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Él nos da su paz. Cuando hay paz, hay pensamientos claros para tomar decisiones correctas, para tomar veredas correctas, para pensar,
para tomar una decisión. No va a tomar decisiones a la carrera. ¿Por qué? Porque hay paz en el interior. Y eso es lo que Jesús dice. Y luego nos enseña, en el mundo ustedes tendrán aflicción. En el mundo ustedes tendrán aflicción. ¿Qué es lo que el creyente no debe perder? Su confianza en Dios. Es decir, ese problema, esa dificultad o esa situación difícil que estamos pasando, tiene una solución. En el momento preciso, Dios dará la respuesta correcta. Ahora, Dios promete darnos paz. Pero si usted ve el verso 16 que estábamos leyendo de Juan, el capítulo 6, dice que era por la noche que ellos iban ahí. Estaban cruzando el mar, habían olas, había viento. Muchas veces, hermano, viene la tormenta a nuestra vida. Y una de las tormentas a veces sucede como cuando Dios permite una tormenta en nuestra vida y nos quedamos sin empleo. Y Señor, ¿cuándo conseguiré empleo? ¿Por qué a mí, Señor? Quizá Dios nos está enseñando una lección. Quizá de repente el dolor por el que tanto he orado no se quita y decimos, ¿por qué no se quita el mío, Señor? ¿Qué pasa? Porque todo tiene su tiempo. Y también Dios nos puede estar enseñando una lección. Muchas veces el miedo, me estoy haciendo ya mayor de edad, por no decir viejo. ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde me voy a ir? Me ha llamado mucho la atención las noticias, personas de 50, 55 años, podríamos decir todavía dentro de lo que cabe jóvenes, tomando decisiones, atentando contra su propia vida, porque no encuentran una salida, porque no hay una solución. Disculpe que le mencione eso, yo sé que usted no ve noticias para no estresarse, pero el enemigo siempre vendrá a tratar de arruinar su vida de alguna manera. Ahora usted debe estar seguro y consciente, Dios está conmigo. ¿Recuerda lo que decía Romanos capítulo 8? Si Dios está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? O como dijo el salmista, Jehová está conmigo, no temeré. Pero muchas veces el temor puede invadir nuestras vidas. Ahora, el enemigo va a venir a tratar de desbaratarlo con todo. Él no va a pensar porque es astuto, porque es malo, porque es el tentador, porque es la serpiente antigua, porque es el mal. Y de alguna manera él quiere desviarlo de repente. ¿Qué vamos a hacer ante esa situación? Bueno, Santiago en el capítulo 4, en el verso 7. Santiago capítulo 4, en el verso 7, Santiago tratando de alentar a la iglesia, le dice, someteos pues a Dios. Mire qué palabra, sométete a Dios, sujétate a Dios, depende de Dios. Y mire, resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar? Y huirá de vosotros. Espero no se ofenda, pero hoy amarramos al diablo en las iglesias y lo encadenamos y lo mandamos al infierno, que el Señor lo reprenda. Y cuando decimos amén, ahí está sentado en la banca. Porque no es el mecanismo, no es la forma, no es lo que la Biblia enseña. Si usted vuelve al texto, se da cuenta qué es lo que debemos hacer. Resistir, enfrentarlo cara a cara, no darnos por vencidos. Él va a decir no puedes, él va a decir no lo vas a lograr, él va a decir mentiras. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Resistir, aguantar. La palabra resistir es eso, aguantar. Pero muchos nos damos por vencidos y de primas a primeras renunciamos. Y antes de iniciar la batalla, entonces estamos derrotados. Sin embargo, Santiago dice, resistan, aguanten, soporten, dice Santiago, y de vosotros huirá.
Pero eso representa estar sometido a la voluntad del Señor. Vea lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5, en el verso 9. Y ahí, hermano, vale la pena que usted y yo podamos darnos cuenta que es una lucha 24/7, es una lucha continua. Y sin embargo, el ánimo a la iglesia es al cual hay que resistir firmes en la fe. ¿Cómo debemos estar? Firmes en la fe. Mire esa palabra. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, ¿a dónde? En todo el mundo. Si usted cree que usted es el único que está sufriendo, se equivocó. Si usted cree que soy el único que está sufriendo, se equivocó. Y hay quienes dicen la iglesia no debe de sufrir. Bueno, si la iglesia no debe de sufrir, entonces preguntémonos, ¿por qué en muchos países se está persiguiendo a la iglesia del Señor? ¿Por qué muchos cristianos están en campos de concentración haciendo trabajos forzados? ¿Por qué hay cristianos congregándose bajo las, ¿cómo se llama? Las cloacas? ¿Por qué hay cristianos que les han prendido fuego con todo y casa? ¿Por qué hay cristianos que tienen que estar en otro lugar congregados a 5 o 6 hermanos nada más? ¿Por qué? Usted y yo estamos en la gloria. Se lo repito si no lo cree. Usted y yo estamos en la gloria. ¿Por qué? Tenemos una casa, tenemos un medio de transporte, podemos estar congregados en un lugar, podemos alzar nuestra mano, podemos gritar, podemos cantar, podemos adorar, podemos oír la palabra, podemos invitar al que queramos y nadie dice nada. Estamos en la gloria. Por eso, cuando venga persecución o cuando vengan dificultades, ahí es donde dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará. En las buenas y en las malas debemos seguir firmes en el camino del Señor. Mire, usted y yo no tenemos persecución, pero hay países donde hay persecución. Usted y yo tenemos libertad de culto, pero hay países donde no hay libertad de culto. Así que bendito sea Dios que usted y yo nacimos en este lugar. Amén. Dele palmas al Rey para que no se duerma esta noche. En Mateo capítulo 14, versos 22 y 23, hablamos de oscuridad. Hablamos de fuertes olas, hablamos de vientos contrarios. La pregunta es, ¿dónde está Jesús? Cuando estoy en medio de esa situación, ¿dónde está Jesús? Mateo 14, 22 y 23. Y quiero que lea despacio. ¿Ok? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Quién les dijo que entraran en la barca? Jesús. Móntense en el barco y váyanse. ¿Quién dijo? Jesús. Sigamos leyendo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Sigamos. Despedida la multitud, mire qué hermoso, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche, estaba solo. Sigamos. Y ya la barca, ¿a dónde estaba? Quiero que considere esos puntos. Primero, Jesús los hace entrar en la barca. Jesús se queda despidiendo a la multitud y se va a orar. Tiene tiempo y todavía se va a orar. Pero la barca, junto donde van los discípulos, ya estaba en medio del mar. ¿Y cómo estaba la pobre barquita? Azotada por las olas. ¿Y por qué razón? Porque el viento era contrario. ¿Quién los metió en el barco? ¿Quién les dijo que se fueran en el barco? Jesús.
Jesús no va en el barco. Jesús se queda despidiendo a la multitud porque Jesús era amable. Y eso nos enseña que usted y yo también tenemos que ser amables. Tenemos que ser sociables. Tenemos que aprender a confraternizar. Somos hermanos, somos familia, somos parte de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Eso me encanta, Jesús era sociable. Algunos venimos a la iglesia y parece que el rapto vino y todo el mundo se va. Apenas dijeron amén, se fue, desapareció la gente. Deténgase un momento, salude a su hermano, denle un abrazo a su hermano. Jesús era así, se quedó despidiendo a la multitud. Y cuando quedó solo, se puso a orar. Y no es que a Jesús se le olvidaron los discípulos. Y no es que Jesús ignoraba que el barco estaba siendo azotado y que el viento era contrario. ¿Por qué? Porque Jesús sabe todo. Él es el Todopoderoso. Y Él conoce su situación y mi situación. Por muy difícil que ésta sea, Dios la conoce. ¿Usted cree que Dios ignora su necesidad? No. ¿Usted cree que Dios ignora su dolor? No. Dios no lo ignora. Dios sabe, Dios entiende, Dios conoce, pero hay un momento para dar una respuesta conforme a la voluntad de Dios. Ahora, Jesús no solamente hizo subir a los discípulos al barco solamente para ser azotados. Jesús permitió eso porque también quería darles una enseñanza. Uno, que sin Jesús nuestra vida se puede hundir. Es mejor dicho, se va a hundir. Dos, que sin Jesús las olas y la adversidad van a ser tan fuertes que nos pueden hundir. La diferencia es que si Jesús va en nuestra barca o en nuestra vida, podremos enfrentar la situación por muy difícil que ésta parezca. Ahora, si fueron en el barco y Jesús les dijo súbanse al barco y váyanse, ellos no pensaron en cómo se ve Jesús, o será que tiene otro barco por ahí. Ellos obedecieron, se subieron y se fueron. La lección es una lección de confianza, una lección de seguridad en medio de la tormenta. Recuerda lo que dijo Juan capítulo 16, verso 33. En mí tenéis paz. Cuando hay paz, eso marca la diferencia. ¿Por qué? Porque la angustia nos hace correr. La angustia nos hace tomar decisiones equivocadas. La angustia nos puede llevar por el camino errado. Cuando hay paz, tenemos la tranquilidad para pensar, para analizar y para tomar decisiones correctas. Ahora bien, es una tormenta con el fin de enseñar a que haya confianza, esperanza, solución en Dios. En el Salmo 4, en el verso 1, Salmo 4, en el verso 1, el salmista, en su experiencia personal, dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Y si usted lee despacio, miren lo que dice el salmista: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Dónde estaba el salmista? En angustia. Y cuando uno está angustiado, cuando tiene problemas, cuando tiene necesidades, cuando le faltan los frijoles, cuando le falta el dinero en la bolsa, cuando hay una enfermedad, cuando está en el hospital, está angustiado y quiere una respuesta. Pero ¿qué dice? Tú me hiciste ensanchar, tú me contestaste, tú diste respuesta a mi oración.
Entonces a veces pasamos situaciones difíciles y parece que no van a terminar, pero sí van a terminar. Pablo lo dijo en 1 de Corintios capítulo 10, en el verso 13, 1 de Corintios 10, 13. La lección es suya y es mía. Estamos hablando de que Dios está con nosotros, no faltarán las situaciones difíciles. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Mire qué interesante. Pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y aquí está la salida. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar, porque si no, nos desarmamos. Entonces, ante ese problema hay una salida. ¿Por qué? Porque dice que Dios dará una salida. Esto es como que lo encierren en un cuarto donde solamente hayan paredes. ¿Cómo salgo de aquí? Esto está sellado, ¿no? Dios deja una ventana ahí abierta. Dios dice, por ahí hay una salida. Quizás no la ves, pero ahí está la salida. Quizás no lo ves, pero ahí está la solución. ¿Por qué? Porque nosotros humanamente no podemos verlo, pero Dios tiene una salida. Ahora, Dios va a permitir algunas circunstancias en nuestra vida. En 1 de Pedro 4:12, en 1 de Pedro 4:12, mientras usted lo busca, Dios permitió una tormenta en los discípulos. Se lo vuelvo a repetir, Dios permitió una tormenta en alta mar con los discípulos. Dios puede permitir tormentas en nuestra vida con el fin de enseñarnos una lección o con el fin de corregir nuestra vida. ¿Está conmigo? Las cosas no suceden solo por suceder. Y entonces dice Pedro, amados, no se asusten, no se sorprendan. Y mire, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué dice el hermano Pedro? Que no debo sorprenderme. ¿Cuándo? Cuando venga la prueba a mi vida. La prueba no viene para dañarme, viene para fortalecerme, viene para examinarme, viene para conocerme a mí mismo. ¿Sabe por qué? ¿Recuerda usted cuando Dios habló al pueblo de Israel y le dijo algo interesante? Mira, yo te crucé por el desierto y te di comida, te di agua, etcétera, etcétera. Pero también te permití pasar por el desierto donde habían serpientes, escorpiones, y empieza Dios a decir un montón de cosas. Y dice, para probar lo que había en tu corazón. Muchas veces creemos que andamos bien delante de Dios y Dios permite situaciones adversas donde donde desnudan nuestra vida espiritual y nos damos cuenta que realmente nuestra confianza no está en Dios. Está conmigo. Muchas veces Dios permite situaciones difíciles en mi vida porque a veces nos llenamos y yo tengo una gran fe, hermano, y Dios permite situaciones complicadas donde se ocupa la fe y de repente Dios desnuda nuestra vida espiritual y nos damos cuenta que no tenemos la gran fe que supuestamente usted y yo tenía. Qué difícil. Pero déjeme decirle que Dios es quien diseña cada tormenta con un propósito. Yo sé que Dios está de su lado. Yo sé que Dios está con nosotros. Yo sé que Dios está con la iglesia. Pero hay situaciones que enfrentamos, difíciles, pero no suceden solo por suceder. Tienen un propósito dentro del plan de Dios. Una de ellas, como ejemplo, no lo busque, pero usted ya lo sabe, es
la tormenta, una tormenta correctiva, la que le pasó a Jonás. Ya hemos hablado de Jonás muchas veces. Jonás va en el barco y usted ya sabe la tempestad que se levantó. ¿Por qué se levantó esa tempestad? Porque Jonás, cuando Dios le habló, se levantó, pero no fue al lugar que Dios le dijo, agarró su propio camino. ¿Cuál fue el resultado? Dios levantó una gran tormenta. ¿Para qué? Para corregirlo. Ojalá y Dios no haga eso con usted y conmigo. Dios puede permitir situaciones difíciles para corregir nuestra vida, porque es la única manera de volvernos a Él. Dios puede permitir tormentas para perfeccionar, como en el caso de los discípulos. Y todavía cuando ven a Jesús caminar sobre el mar, se asustan. Y en vez de pensar, ahí viene Jesús, no, es un fantasma. Porque como humanos, nuestra mente puede delirar o pensar o ver cosas irreales, aunque en el mundo espiritual son reales. Pero nunca pensaron en Jesús. Entonces debemos tener cuidado, porque pueden venir a nuestra vida tormentas correctivas, tormentas también para perfeccionar igual que los discípulos, pero también pueden venir tormentas que nos enseñen a crecer, a aprender el sufrimiento. Muchas veces nuestra vida espiritual se estanca y creemos que es más que suficiente lo que yo estoy haciendo. Y Dios permite y me mete a una tormenta difícil para que yo pueda entender que Dios me llamó para que sea salvo, pero también para ocuparme en el servicio de su obra. Y a veces no lo hacemos. Y no le estoy diciendo que solo aquí podemos servir, no, hay mucho trabajo que hacer. Pero Dios puede permitir circunstancias difíciles con el único fin de enseñarnos algo a nuestra vida. Ahora, usted y yo debemos saber si nuestra confianza está en Dios, una, y la otra es, ¿quién es Dios para mí? Se lo vuelvo a repetir, si mi confianza está en Dios y si realmente, ¿quién es Dios para mí? Yo siempre, mientras usted busca el Salmo 18, 1 y 2, yo siempre pienso en Nicodemo cuando vino a Jesús. Y cuando Nicodemo vino a Jesús, le dijo, maestro. ¿Por qué? Porque para él era un maestro nada más. Jesús era un maestro. Pero cuando le preguntan a Pedro, Pedro, ¿y tú qué opinas? No, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces la pregunta es también para nosotros, ¿quién es Dios para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Podría ser el que me sana, el que resuelve mi problema, el que suple mis necesidades, nada más. Pero realmente la declaración de Pablo a los romanos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Diferente. Y mire, el salmista dijo, te amo. ¿Está conmigo? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Es lo primero que dice, te amo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y mire el verso 2. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Bendito sea el Señor. Traducido, Dios es todo para mí. Mi vida le pertenece a Él. Estoy enamorado de Jesús. Le pertenezco a Jesús y Él es todo para mí. Y entonces es cuando yo puedo decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No solamente decirlo por decirlo. Ahora, Jesús nos ve en todo tiempo. Y Él está con nosotros a pesar de las circunstancias difíciles que pasemos, fáciles o difíciles. Vamos en la recta final. En Marcos capítulo 6, verso 46 al 48, dije Marcos capítulo 6, versos 46 al 48,
Le dije que Jesús está en todo tiempo con nosotros y que Jesús conoce nuestra situación. Y dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y ahí está, mire lo que le estoy diciendo. Y viéndoles remar, ¿con qué? Con gran fatiga. ¿Ignora Jesús la situación que usted está pasando? No. ¿Usted cree que porque está en el hospital Dios se olvidó de usted? No. ¿Cree que porque hoy comió limitado Dios se olvidó de usted? No. ¿Cree que porque está pasando una situación difícil Dios se ha olvidado y no me ve? No, es mentira. Dios está ahí y sabe, y en el momento indicado Dios dará la respuesta. El trabajo que usted está esperando, Dios lo va a proveer en el momento indicado. Pero no se canse de remar. Y aunque esté cansado, siga adelante. Y aunque el viento sea contrario, no desmaye. Porque eso tendrá recompensa. Lea todo el texto. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Sabe qué horas eran? Eran como las 3 de la mañana. Con hambre, sin dormir, luchando contra el viento, luchando contra las olas, en medio de la oscuridad, con gran cansancio, pero no se daban por vencidos. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Qué le hace desistir? ¿Qué es lo que lo desanima? ¿Qué es lo que le hace retroceder o quedarse parado ahí? ¿Qué es lo que nos hace mantenernos, desviarnos del camino del Señor? Dios está de nuestro lado. Dios está de nuestro lado. Y me encanta cuando Pablo habla a la iglesia en Filipos y dice: yo estoy acostumbrado a comer en abundancia como a tener hambre. Yo estoy acostumbrado a vivir cómodo como a dormir en el suelo. Yo estoy acostumbrado a todo eso. Y él termina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nosotros solo subrayamos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿y lo demás? Cuando me hace falta, cuando estoy enfermo, cuando no tengo dinero, cuando me quedé sin empleo, cuando estoy en el hospital con un enfermo y no sé qué va a pasar, cuando no hay esperanzas en la casa de algo, cuando he tocado tantas puertas por un trabajo y ninguna se abre, ¿qué hago? ¿Me doy por vencido? Cuando ese dolor no se quita, ¿qué hago? ¿Me desespero? ¿Me decepciono? ¿Qué hago? ¿Me doy por vencido o pienso que la vida no tiene sentido? No te rindas. Se lo vuelvo a recordar: no te rindas. Era la tercera vigilia, cerca de la cuarta vigilia, 2, 3 de la mañana por ahí. Y ellos luchaban contra el viento, ellos estaban cansados, ellos no habían comido, el viento era contrario, la noche era oscura, las olas eran fuertes, pero ellos se mantenían. Y algo importante, Jesús no ignoraba lo que estaban pasando. ¿Solventó el problema del Señor? Sí. ¿Cuándo? En el momento de Dios. ¿Tiene solución su problema? Sí. ¿Cuándo? En el momento de Dios. ¿Por qué? Porque muchos oramos una vez y luego se nos olvida seguir orando. Y la Biblia enseña que debemos orar en todo tiempo. Entonces quiero que usted sepa que Jesús no ignora su problema, su dificultad o su necesidad. Jesús conoce nuestra situación. Jesús conoce cuando usted está desanimado, cuando usted ya no quiere seguir en el camino. Él está dispuesto a interceder por usted. En Hebreos capítulo 7, en el verso 25, y vemos un texto más. Dije Hebreos capítulo 7, y
Él entiende lo que usted y yo estamos pasando. Él conoce, Él no ignora eso. Y dice la Biblia que tenemos un intercesor, tenemos un mediador. Si me ayuda, por favor. Hebreos 7:25, rapidito. Por lo cual puede también ¿qué? Salvar. ¿A quiénes? Salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Viviendo siempre. Mire qué palabra esa tan hermosa. Viviendo siempre. Viviendo siempre. Se lo vuelvo a repetir. Viviendo siempre. ¿Para qué? Para interceder por ellos. Ese es Jesús. Él no ignora su dolor. Él no ignora su necesidad. Él tiene una solución. Donde usted no la ve, Jesús la ve. Y Jesús está dispuesto a darla. ¿Sabe que por muy difícil que esto sea, hay una palabra en Mateo 28:20, cuando Jesús ya va camino al cielo a sentarse a la diestra de Dios Padre, dice una palabra interesante: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Amén. Pero si le pregunto, ¿es posible que usted tenga días en los que diga, no siento a Dios a mi lado? Es posible. Pregúntese por qué. ¿Qué será? ¿Qué será? La promesa es: he aquí yo estoy con ustedes todos los días. Días buenos, días malos. Días fáciles y días difíciles. Él ha prometido estar con nosotros. Por eso hablamos de que Dios está con nosotros. Pero también nuestras vidas deben estar bajo la cobertura de Jesús. Nuestra vida debe estar ahí porque Él es quien me entiende, Él es quien me conoce, Él tiene la respuesta a mi necesidad. Yo no sé cuál sea su situación, yo no sé cuál sea la tormenta que usted esté pasando, pero déjeme decirle que esa tormenta cesará. Déjeme decirle que por muy oscura que la noche sea, el sol aparecerá en la mañana. Pero no se dé por vencido. No se rinda. No deje las cosas a medio camino. Espere ver la respuesta de Dios y disfrute la respuesta que Dios le dé. Padre, gracias en esta noche. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias por esa palabra que alimenta nuestro espíritu, que nos inspira a seguir adelante, Señor. Está muy bien claro que las tormentas no cesarán. Vendrán, Señor, pero la diferencia es que tú estás conmigo, estás con nosotros y juntos vamos a enfrentar, juntos vamos a caminar. Tú eres el que intercede siempre por nosotros. Gracias por ayudarnos hasta aquí. Gracias por la fortaleza que nos has dado. Gracias por la capacidad para poder resistir toda adversidad, Señor. Recibe toda honra y recibe toda gloria esta noche. Mira, mi hermano, mira la situación que está pasando. Alguna adversidad, alguna tormenta de salud, de finanzas, o posiblemente de desempleo, posiblemente una crisis familiar o matrimonial. En el nombre de Jesús oramos que por favor tú que intercedes puedas dar una respuesta, Señor, y puedas traer a esos corazones la paz que tanto necesita y la solución a esa dificultad, pero sobre todo a poder entender el plan de salvación, donde tú eres el Señor sobre nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Gracias por venir. Que Dios le bendiga. No sé cuál sea su tormenta, pero por muy fuerte que esa sea, va a terminar. Pero no pierda su confianza en Dios. No se dé por vencido, aunque se sienta cargado o cansado. Siga adelante, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios le bendiga, feliz noche. Mi hermano Elder nos va a despedir. Quedamos invitados para la reunión de mañana a las 7 de la noche. La esperamos. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Si me falta el alma, y es que ya me fui con él. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, mas con su Santo Espíritu. Haz de tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Haz de tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Y vendrán ríos y fuertes vientos, pero tu casa no se caerá. Y vendrán ríos y fuertes vientos, pero tu casa no se caerá. Amén. ¿Puedo saludar a su hermano? Que el Señor le bendiga.